Este, nosotros somos alumnos de sexto ciclo y como ven, nuestros integrantes son Mesa Benavente, Ticona, Lucero, Fuentes y Camarón. Le paso a mi compañero Mesa. Yo voy con esa profesora. Para comenzar todo, que es la soldadura, que como podemos saber algunos no comprenden el significado conciso. La soldadura se refiere a una unión o fusión de piezas mediante el uso de calor. Mayormente son piezas metálicas, ya que con el uso de calor se funden entre ellas. La compresión para que las piezas formen un continuo. La fuente de calor en la soldadura suele ser llamada arco, producida por la electricidad de la fuente que potencia la soldadura. Esto puede llevar a que el electrodo que mayormente utilizamos se funda en un calor bastante. Siguiente diapositiva, por favor. Estoy con la siguiente diapositiva, por favor. La reseña histórica. ¿Cómo comenzó? Las primeras operaciones de corte subacuático se realizaron en el año 1908, utilizando un soplete común de corte de superficie, pero como era de suponerse, en el agua no arrojó los resultados óptimos, no se encontraba la suficiente fuente de calor y tuvieron que buscar otra posible solución. Siguiente, por favor. El primer uso efectivo del proceso de corte subacuático fue en 1926. Como podemos ver, ya varios años a los siguientes. Los sistemas de soldadura subacuática pueden ser movilizados en horas o pocos días y se pueden emplear en estructuras o buques que se mantienen operando, como podemos suponer ya en el agua, evitando entonces la detención de servicio. Ahora le paso a mi siguiente compañero. Bueno, ¿cómo funciona la soldadura subacuática? Como mi compañero comentó la historia, es una técnica que ya lleva más de 20 años siendo utilizada a nivel mundial, por así decirlo. Sirve para mantener y reparar diferentes clases de infraestructuras marinas, ya estas estén parcial o completamente sumergidas. No es muy diferente a la soldadura que se realiza en tierra. Se emplean las mismas técnicas y se usan los mismos equipos básicos, solo que deben formarse durante varios años y obtener una certificación los que quieren especializarse en esta área. Siguiente diapositiva, por favor. El proceso de la soldadura subacuática, ¿no? Los buzos usan una soldadura de arco metálico, de manera que esta debe emplearse por un electrodo revestido y un metal principal, ya sea el caso de acero o aluminio. Eh, es importante que los electrodos submarinos eh, sean empleados para fabricaciones estructurales o reparaciones de infraestructuras marinas, ¿no? Como mayormente son las plataformas petrolíferas, tuberías bajo el agua, submarinos, etcétera. Eh, Una vez que el metal utilizado entra en contacto en temperaturas elevadas, esto propiciará la unión de estos elementos. Eh, También esos cortes se pueden hacer mediante el método de arco eléctrico visible o el arco eléctrico al costado. Puedes cambiar de diapositiva, por favor. Y con la siguiente diapositiva. Ya. Los tipos de soldadura bajo el agua, ¿no? Se dividen en tres. Cada una se diferencia entre sí. La primera vendría a ser la soldadura húmeda, la soldadura seca y la tercera viene a ser lo que es la soldadura en punto seco o submarina también, soldadura submarina automatizada. ¿Qué es la soldadura húmeda? El trabajador hace contacto directo con el agua. Esto significa que el arco eléctrico no cuenta con una barrera en relación al agua. La soldadura acuática engloba un proceso más práctico y fácil de ejecutar que la soldadura submarina seca
y para protegernos de esta clase de soldadura se usa principalmente lo que es la corriente continua. La soldadura seca se subdivide en tres, pero bueno, la soldadura seca se lleva a cabo en una zona, como su mismo nombre lo dice, seca, que permite al trabajador desenvolverse en un entorno libre de humedad. Eh, Uno de los estos que le siguen a la soldadura seca es la soldadura en hábitat seca. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, los otros que lo subsiguen son la soldadura de cámara seca y soldadura de punto seco. En la soldadura de cámara seca también tiene lugar en un ambiente sin presencia de humedad. En este tipo de soldadura el profesional opera con los hombros y la cabeza en la cámara. Lo que viene a ser la soldadura punto seco es una soldadura sencilla, ya que el buzo usa solamente los brazos para realizar la unión de los elementos. Todo ello sí se realiza en un entorno libre de agua o humedad. Y bueno, para terminar, la soldadura submarina automatizada corresponde a una clase de soldadura submarina que se realiza sin la intervención de soldadores profesionales, porque todo se hace mediante un equipo controlado por los propios profesionales. Doy paso a mi siguiente compañero. A mi siguiente compañero doy paso. Disculpe, estaba hablando con el micro apagado. La soldadura de cámara seca también tiene lugar en un ambiente sin presencia, humedad. En este caso, es un tipo de soldadura en donde el profesional opera con los hombros y la cabeza en la cámara. Claro, cuando se refiere a la cámara, ese es el lugar donde está sumergido, donde está utilizando el tanque de oxígeno y las herramientas adecuadas para desenvolverse. La soldadura de punto seco es una soldadura sencilla. Una soldadura sencilla ya que el buzo usa solamente sus brazos para realizar la unión de dos elementos. Eso sí, en un entorno libre de agua y humedad. La soldadura submarina automatizada. La soldadura automatizada corresponde a una clase de soldadura submarina que se realiza sin la intervención directa de soldadores profesionales, porque todo se hace mediante un equipo controlado por sus propios profesionales. Generalmente en este tipo de soldadura hay máquinas que tienen ya sus adecuado para el tipo de soldadura, ya sea tubular o sea recta. Soldadura hiperbárica. La soldadura hiperbárica emplea una cámara de soldar o hábitat seco, lo cual está sellado sobre la pieza para trabajar y es llenado por una mezcla de respirable de gas de helio y oxígeno. Se aplica para unir tuberías de aceite en plataformas y para recuperar subacuáticas en plataformas. El proceso TIG en la soldadura. El proceso TIG es utilizado completamente en la soldadura, pero en este caso es como una técnica para realizar la primera pasada y en algunas pasadas subsecuentes. Se hacen con el proceso manual de soldadura y un arco eléctrico es mantenido entre un electrodo de tungsteno y consumible y el baño de metal fundido se agrega por separado en una varilla de lama. Mi método de prueba. Los científicos emplean varios métodos en sus experimentos. ¿Qué método usaste en ese experimento? Eso está bueno. Le paso a mi compañero, por favor. Bueno, profesor, le voy a hablar sobre el riesgo y peligro de la soldadura. Como bien sabemos, los soldadores submarinos pueden trabajar de diferentes maneras, así como también a diferentes presiones de gas, atmosférico, de agua, de gas, en el que incluyen equipos especializados de buceo,
y de soldadura en frío, como les habló mi compañero anteriormente, frío, seco, en todos ellos los que mencionó. Sin embargo, aun cuando se está preparado para dicha actividad, no se está exento de ciertos peligros y riesgos. Siguiente, PPT, por favor. Ahora les hablaré de los riesgos y peligros. En primer lugar es el ahogamiento. Incluso los mejores buceadores deben ser conscientes del riesgo del ahogamiento. Puede suceder incluso cuando un buceador tiene el tanque de aire conectado y el equipo impermeable. Esto puede ocurrir cuando el equipo es viejo o mal mantenido. Es una de las causas. Otro es cuando el buceador se enreda en obstáculos submarinos o también cuando se enreda entre su propia red de comunicación. Si se encuentra en esta situación en la que se está enredado, se deben dejar caer las pesas del buceo para que eso le brinde flotabilidad y pueda levantarse y salir de aquella situación. Así como también la enfermedad de descomprensión. Esto ocurre cuando un buzo desciende demasiado rápido desde las aguas profundas. Este proceso debe realizarse gradualmente. Es el resultado del cambio de presión sobre el cuerpo. Esto ocurre porque el nitrógeno con suministro de aire en el tanque del buceador en realidad puede burbujear, ya que la presión se libera demasiado rápido. Puede ingresar al torrente sanguíneo del buceador y causar pérdidas de memoria, pérdida de juicio, razonamiento y en casos extremos, como se ha visto, parálisis o muerte. También hablaremos de la hipotermia. Esto ocurre porque debajo del agua es siempre más fría que la superficie y el buceador experimenta temperaturas mucho más frías en grandes masas o cuando está en alta mar. El agua fría conduce el calor fuera del cuerpo. Esta pérdida de calor puede causar problemas de metabolismo o incluso insuficiencia orgánica si el cuerpo permanece demasiado frío durante mucho tiempo. El uso del traje neopreno de goma bien aislado puede ayudar a proteger el cuerpo de dicha exposición y... A ver, eso es todo. Siguiente PPT, por favor. Ahora les hablaré también de los riesgos de las explosiones y choques eléctricos que pueden ocurrir debajo. Las explosiones consisten en un evento que puede ser si los gases de hidrógeno y oxígeno se combinan y se condensan en los bolsillos. También los choques eléctricos suelen ser causa de preocupaciones durante el proceso de soldadura marina, especialmente si un soldador experimentado no emplea corriente continua para suministrar energía. Le doy pase a mi compañero. Sí, ¿qué tal? Yo voy a exponer sobre las ventajas y desventajas y la función. Siguiente compañero, siguiente diapo, compañero. Ya, comencemos sobre las ventajas. Las ventajas de la soldadura submarina son en gran medida de naturaleza económica, porque la soldadura submarina para mantenimiento marino y trabajos de reparación evita la necesidad de sacar la estructura del mar y ahorra tiempo valioso y costos de atraque en seco. Dentro de las que más resaltamos son estas cinco, que es la versatilidad y bajo costo. La segunda, los sistemas que se pueden movilizar rápidamente. El tercero es el menor costo que otros métodos. Cuarto, el buzo soldador puede alcanzar lugares o partes de la estructura que con otros métodos no se podrían. Y la última es que el trabajo de movilización de los equipos es mínimo. Siguiente diapo. Hablando sobre las desventajas, los soldadores operan a altas presiones que amenazan el cuerpo. Además, las grandes burbujas creadas por la soldadura y la atmósfera oscura en general bajo el agua hacen que sea difícil de ver y amenazan al soldador. El riesgo subacuático más notable es la presión diferencial o delta P. Dentro de estas cuatro que subrayamos, son las más importantes, que el material es templado debido al medio acuoso, aumenta la dureza y la porosidad, lo cual hace que disminuye la ductibilidad del material, fragilización por hidrógeno, y último, el soldador muchas veces no puede realizar la soldadura de forma apropiada. Siguiente diapo. En la última diapo vamos a ver las conclusiones. La conclusión es que al final la soldadura submarina
es un proceso de unión de elementos muy conocido, pero que no puede ser aplicado por cualquier persona. Se requiere la participación de un soldador experto en esta clase de actividad, dado que se deben tener conocimientos sobre el uso de los equipos especiales y los peligros a los que se enfrentan en caso de que se empleen inadecuadamente. Por supuesto, existen algunas medidas de seguridad que suelen llevarse a cabo durante las soldaduras bajo el agua, como haya otro uso durante la operación para que se encargue de supervisar el proceso. Sea como sea, la preparación es primordial para desempeñarse en el sector. Siguiente diapositiva, compañero. Y bueno, eso fue todo. Gracias por habernos prestado su atención. Bien, bien chicos, muy bien. Vamos a darle la palabra al docente invitado si tiene alguna pregunta para que pueda hacerla en este momento. Sí, gracias, Corina. Nuevamente, chicos, durante la exposición está muy mal visto que estén leyendo las diapositivas. No tiene sentido, pues, que muestren información que van a leer. El público puede estar leyendo la información, pero ustedes deben aportar más información que la de la diapositiva. Eh, bien, luego de esa observación, quería hacer unas preguntas. A ver, en caso de soldadura húmeda, como lo mencionaron ustedes, ¿cómo se prepara el material para soldar? ¿Alguno, por favor, que me conteste la pregunta? Bueno, ¿Hola? Sí, es con arco metálico. Como ya. lo sabemos, esto también transmite calor, pero los soldadores subacuáticos tienen que hacerlo ya de manera rápida. El arco metálico es parecido a la soldadura actual, que mayormente la mayoría conoce, que es con electrodo, un palo revestido de tungsteno, Ya, pero ese es el pero ya está procedimiento. más implementado para las presiones y para resistir un poco Permíteme. más, para mantener un poco más la temperatura, Ok, pero igual se tiene que hacer rápido. ok, pero mi pregunta no va al proceso ni a los materiales, sino a cómo se prepara. Un proceso de soldadura, por ejemplo, convencional, que no es subacuática, hay que hacer un chaflán, una limpieza, una distancia entre los materiales a soldar. En el caso de la soldadura submarina, ¿cómo se prepara el material para ser soldado? En el caso de ese tipo de soldadura, es, en realidad es casi todo lo mismo, pero solamente influye las técnicas del operador que va a hacer la soldadura. Además, la soldadura subacuática requiere rapidez y técnica. Ese es el por qué los técnicos mayormente tienen que prepararse varios años a pesar de estar homologados. Mm, ok. ¿Alguna de estos tipos de soldaduras que ustedes han mencionado se aplica aquí en Perú? La mayoría de estas soldaduras se aplica acá en los puertos de las embarcaciones, ya que se aplica las correcciones o los rellenados o mantequillados para a los buques, ya sea en las corazas o en la parte interna del buque, donde está donde tienen fugas, ¿no? Internas y externas. Ok, ok, excelente. Y una pregunta, ustedes han llevado curso de soldadura, me imagino, en algún momento van a soldar, no sé si es que se dediquen a la soldadura submarina, pero también van a hacer este trabajo de supervisión de soldadura, por lo menos, ¿no? Si es que llegan a supervisores. Y mi pregunta es, ¿cómo llenarían un ATS para un trabajo de soldadura submarina? ¿Alguien que no haya contestado, por favor?
Hola, sí se escuchó, ¿verdad? Sí se escuchó. Bueno, más que todo sería los EPPs, ¿no? Pero en este caso sería los tanques a presión, el, todo el equipamiento del buzo, rellenar si el encargado no presenta ningún síntoma, porque como sabemos, cuando uno está bajo presión ya presenta diferentes tipos ¿cómo sería? De problemas dentro. Eso sería más que todo el, la ficha. Ok, pero el ATS tiene un contenido específico, ¿no? Una lista de procedimientos, un orden de procedimientos, unos peligros que hay que identificar, Sería unos riesgos y unos controles. verificar los equipos. También en este caso también tendría que entrar el encargado técnico, que no presente ningún tipo de enfermedad así. No, obviamente nadie que esté enfermo puede realizar un trabajo, sea submarino o, en, o que no sea submarino, ¿no? Pero algún riesgo, algún peligro que se puede identificar durante este trabajo. La descompresión. Ok, la descompresión, ¿cuál es el peligro? Y hay que ser un poquito más específicos en cuanto hablamos de un peligro. En un ATS tenemos claramente definidos los peligros, las consecuencias de este peligro y los mecanismos de control hacia este peligro, ¿no? Si me hablas de la descompresión, pero ¿cuál es el problema ahí, no? Ok, profesora, es todo por mi parte, por esta exposición. Listo. Bien, vamos a pasar al otro grupo.